adquiriendo un negocio tú puedes también obtener una visa, ¿no? No solo un negocio nuevo, también un negocio existente. Puedes comprar el negocio ya operando. Puedes comprar la mitad del negocio si quieres. El requisito es que el 50% más sea de mexicanos o sea de tu nacionalidad para que puedas aplicar a la visa de inversionista. La visa de transferencia, la L. La L es un excelente segundo paso porque la L requiere que ya tengas una estructura de empleados, una estructura de negocio más completa que igual y un startup, igual y un negocio nuevo no tiene. La L1A es para ejecutivos y dueños de empresas. El requisito número 1 es que las empresas, la mexicana o la de tu país de origen y la de Estados Unidos, estén afiliadas. Que la misma persona o el mismo grupo de personas controlen las dos empresas. O que el 50% más sea controlado por las mismas 2-3 personas ya son afiliadas a ojos de inmigración. Y el segundo requisito, que es el más importante, es que seas ejecutivo en México y ejecutivo en Estados Unidos. Que tengas a gerentes abajo de ti y que esos gerentes tengan empleados abajo de ellos. ¿Sabías que abrir las puertas a nuevas oportunidades puede significar comprar un nuevo negocio o invertir en uno ya existente? Pero lo más interesante, Diego, es que gracias a ese negocio es que pudieras obtener una visa de inversionista. En realidad hay más que visas de inversionistas. Así es que dependiendo del país, porque no todos los países tienen acceso a lo mismo, es que tú pudieras migrar de una manera legal a Estados Unidos con todo y Trump. Con todo y Trump. Y por eso estamos el día de hoy, Diego, pues muy bien acompañados, muy bien asesorados por un gran amigo. También, obviamente, él estará en nuestra comunidad de Comprando América dándonos soporte a todos en un tema medio macabro, un tema medio complicado, un tema que da mucho miedo, la famosa visa para poderme ir a Estados Unidos. Estamos con el abogado Tomás Reséndez aquí en su casa, en su oficina, en Austin, Texas. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, Edmundo. Muchas gracias por ponernos a todos juntos por platicar de las visas. Un placer platicar contigo. Pues tenemos que hablar de muchas visas. Yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, definitivamente es un tema bien difícil decidir qué visa es la más oportuna para ti. Yo siempre le digo a la gente, platiquen no con uno, sino con varios abogados, porque de repente hay abogados que les gusta más una visa que la otra, por X o Y. Y también cada cabeza es una barbacoa. Cada quien tiene una realidad diferente. Entonces es imposible, por lo que yo he aprendido, que todos tengamos como fórmula mágica tal visa. O sea, no existe una visa mágica que aplica a todo mundo. Cada quien es diferente. Entonces tendríamos que estudiar qué es lo que más te conviene y cuáles son tus objetivos. Al menos es lo que yo aprendí. Y por eso me gustaría, Tomás, que hoy nos permitieras que platiquemos un poquito del acordeón de visas. Alguna vez algún abogado me dijo, pues casi es como el alfabeto, desde la A hasta la casi Z es que van las visas. Entonces no todo es la B1, B2 de turismo, que también desde ahí hay un montón de dudas, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿verdad? Mucha gente, como yo inclusive, piensan que es ilegal ser dueño de una empresa o abrir una empresa en Estados Unidos con una visa de turista. Tú vas a decir qué es la realidad ahí, pero después pues existen muchas cosas que puedes hacer con un negocio. De los 74,000 abogados que he platicado, que he tenido confianza, alguna me decía que nosotros los mexicanos somos hasta cierto punto muy soberbios, porque me decía él, todo el mundo se acerca conmigo para decirme, a mí sácame la visa, el negocio ya lo tengo resuelto. Y él me decía, yo soy ciudadano americano, tengo toda mi vida aquí y todavía no le entiendo los negocios. ¿Y tú de México me vas a venir a decir que ya la tienes resuelta? Entonces, él recomendaba, siendo abogado de migración, que primero nos enfocáramos en el negocio más que en la visa, porque el negocio es el que realmente te la da. Por ahí alguna vez, Diego y yo en un podcast anterior platicamos de que incluso es más difícil renovar que obtenerla la primera vez. ¿Por qué? Porque sigues requiriendo que el negocio siga existiendo para seguir renovando. Y si el negocio por X o Y no va bien, pues no te la van a renovar. Entonces, y hay visas que hasta con un plan de negocios te las aprueban. O sea, todavía no arrancas y nada más con un papel te dicen, creo en ti, te doy la confianza y después vemos. Pero después tienes que
Entonces, queremos platicar de visas, así es que ya te platicaré cómo llegué yo con un abogado la primera vez, pero no sé si quieras comentar algo de lo que empezamos para ir calentando. Vamos a platicar de las visas. Hay 3 visas básicas que todo mundo debe de conocer, que todo mundo debe de saber para, basado en eso, empezar a formar un plan de negocio, un plan de inversión en Estados Unidos. ¿Cuáles son? Uno es la E1, no es muy conocida, es para la gente que quiere importar, exportar entre su país de origen y Estados Unidos. La otra es la E2, que es la más popular, la ves en redes sociales, la ves en internet. Uh-huh. Es para gente que quiere invertir en un negocio propio, ya sea un negocio nuevo, un negocio existente, una franquicia, y con esa inversión te metes la E2. Y la última, que es la EB5, la de los millonarios. La visa de los millonarios. La visa de los millonarios. Gran confusión ahí, no es una visa. Es un proceso que te lleva a una residencia. Entonces, cuando dices quiero la EB5, me está diciendo quiero una residencia. Sí, pues a esas a nivel internacional dicen las Golden Visas porque estás comprando la ciudadanía, dicen, ¿no? Básicamente. Estás comprando una residencia permanente en Estados Unidos. Ya sabrás tú si quieres ser ciudadano o no del país. Pero al tú hacer el proceso de la EB5, estás comprando, estás invirtiendo en un proyecto que inmigración lo ve favorable o que el gobierno lo ve favorable y por ende te dan una residencia permanente en Estados Unidos. Claro. Y me gustaría invitarte y aprovechar tu tiempo para en su momento hacer diferentes podcasts específicos de cada visa, porque de hecho me imagino que cuando estabas en la escuela estudiando, pues seguramente cada visa eran meses, y aquí quiero que por lo menos un episodio, ¿no? de unos minutos, pero hay muchos tabús en esto de las visas, ¿no? De entrada la gente cuando dice visa de inversionista piensa en el $1,000,000 en la EB5 y me gustaría que en la primera oportunidad hablemos más al respecto. Pero, ¿la EB5 está disponible para todo el mundo? La EB5 es disponible para todo el mundo. Ciertas nacionalidades tienen lista de espera de tanta gente que aplica. Por ejemplo, China e India hay lista de espera. Okay. México, otros países no, pero por ejemplo China y India hemos visto lista de espera hasta 3-4 años del día que inviertes al día que puedes empezar a aplicar. Entonces, inviertes, 4 o 5 años después ya puedes empezar a aplicar a la visa. Entonces, esos 4 o 5 años no tienes absolutamente nada de estatus legal, no puedes estar en Estados Unidos, tienes que tener otra visa, no puedes hacer nada legal en Estados Unidos hasta que no tengas ya esa lista de espera cumplida. Qué interesante. No, sí merece un podcast la EB5, definitivamente. Visa E1, ¿por qué crees que no sea muy conocida esta visa de comercio? Mira, cuando dicen visa de inversionista, la gente luego se va a quiere invertir en Estados Unidos, un negocio en Estados Unidos. Sin de veras conocer que la E1 no ocupas un negocio en Estados Unidos, tú te puedes venir con tu negocio de México, siempre y cuando, o de tu país de origen, siempre y cuando ese negocio ya esté exportando a Estados Unidos o importando a Estados Unidos. No es muy conocida. ¿Por qué? Porque no toda la gente hace eso, hace el comercio internacional. La mayoría de la gente tiene la idea o la visión o la ambición de invertir en Estados Unidos, hacer un negocio nuevo en Estados Unidos. Entonces, los abogados de inmigración o no mencionan la opción porque no creen que es viable o se van más por la E2 porque es la que más gente aplica a. Pero si tú ya importas o exportas, la visa E1 es excelente. No ocupas hacer nada más de lo que ya haces, siempre y cuando cumplas con los números de importación y exportación, que platicamos después de ellos. Pero es una visa excelente para la gente que ya tiene comercio internacional. Ajá. Y lo interesante es que el comercio no es todo de exportación, también de importación es que te cuenta. Y hay mucha gente que ya importa insumos para producir no sé qué cosas en México, por ejemplo, y pudieran tener acceso a una E1 y se me hace muy interesante. Después la E2. La E2 empezó a volver popular. Yo tengo gráficas, estadísticas, hice una presentación hace algunos meses en el Museo de Historia Mexicana en Monterrey y yo lo percibí en carne propia y te platicaba antes de empezar a grabar el episodio que cuando yo obtengo mi visa, creo que fue por ahí de 2001, 2002, cruzaba el puente internacional aquí en Laredo o en McAllen y los mismos oficiales de migración no conocían la visa y me mandaban a la oficina para que un supervisor la viera o a veces me decían, oye, ¿cómo la sacaste? ¿De qué se trata? Etcétera. Y pues con el tiempo se empezó a volver más popular. De hecho, las estadísticas que yo encontré obviamente de la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos, o sea, Departamento de Migración, por darte una idea, al año para mexicanos, la visa E2 en el 99 se otorgaban menos de 500 al año, entre todo el país, todos los mexicanos. Para el 2013 ya eran 3,000.
O sea, ya se fue 6 veces para arriba el número. Me parece que sigue siendo bien bajo. O sea, 3,000 visas de inversionista para mexicanos cuando somos 120 millones. Sí. Creo que hay mucho camino. Y hasta donde tengo entendido, ¿no hay límites en esta? O sea, no hay cuotas, ¿verdad? Como por ejemplo lo que mencionabas de la EB5. Correcto. O las estas de la H1B y esas sí tienen cuotas, ¿no? Loterías y todos esos rollos. Es correcto. La H1B, la EB5, ciertos trámites de residencia tienen lista de espera y cuota. La E2 no. La E2 no tiene cuota. La E2 es basada en tratados entre Estados Unidos y los países fuera. Con México viene siendo el USMCA, antes el NAFTA. Entonces, como es por tratado, no hay cuota. Todo el que aplica puede obtener la visa cumpliendo los requisitos. Ok. ¿Qué otras visas interesantes conoces, Tomás? Mira, ¿ibas a decir algo, Diego? Sí, creo que sería valioso, lo mencionaste al principio, hablar de las visas B1 y B2, porque aunque es la que todo el mundo tiene, es muy confuso para la gente. ¿Qué puedo hacer? Y preguntas que nos llegan. ¿Puedo tener una cuenta de banco con eso? ¿Puedo tener un negocio? Oye, me dijeron que una LLC. Todo el mundo, por alguna razón, tiene la palabra LLC o el término en el radar. Entonces, creo que aprovechando que estamos haciendo ahorita el acordeón de las visas, sería importante hablar de qué sí y qué no se puede hacer y cuáles son los límites de la visa B1 o B2. Sí, mira, antes de platicar qué puedo hacer y qué no puedo hacer, acuérdense que la ley migratoria es subjetiva al oficial que te toca en la entrada al país. El del puente o el del aeropuerto. Si esa persona piensa que no puede hacer lo que es que va a hacer, aunque eso es lo correcto, vas para atrás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer al respecto? Es ser lo más cuidadosos posibles, lo más cautelosos y explicar las cosas de la mejor manera posible al oficial de inmigración para que no piense que estás irrumpiendo con la ley de la visa de turista B1 o B2. Entonces, ¿qué es la visa B1 o B2? B1 o B2 es negocios y turismo. Si quieres ir a Disney, usas la visa de turismo. Si quieres ir a firmar contratos, a ver a clientes, usas la de negocios. La ponen junta como un combo porque están los requisitos son los mismos. Entonces, si aplicas a la B1, te dan la B2 y viceversa. Entonces, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Hablando de negocios. Una, puedes venir a firmar contratos. Si eres mexicano, tienes negocio en México, tienes proveedores en Estados Unidos, tienes que ir a verlos, tienes que ir a hablar con ellos, tienes que ir a negociar. Eso se puede hacer. Entonces, puedes venir a firmar contratos, puedes venir a invertir. ¿Qué es invertir? Transferir fondos, abrir cuentas bancarias, puedes tener cuentas bancarias, puedes abrir LLCs, puedes ser dueño de empresas. Lo que no puedes hacer y la forma en lo que más fácil se lo puedo poner es no puedes trabajar tu inversión. Puedes tener inversiones, puedes ser dueño de empresas, no puedes trabajar esas empresas o trabajar esas inversiones. Entonces tú puedes ser dueño pasivo, puedes tener el 10% de Apple y nadie te va a decir nada, siempre y cuando no trabajes en la compañía, ¿verdad? Entonces, vamos, por ejemplo, el stockbrokers, tienes acciones en diferentes compañías. Claro que puedes tener acciones en diferentes compañías con la visa de turista. Eso la visa de turista no es un impedimento a tener inversiones. Lo que sí es impedimento es trabajar esas inversiones activamente. Yo he visto que en México o en Latinoamérica en general nos es muy difícil separar qué es ser dueño y qué es ser el gerente o director de la empresa. Pero entonces yo a la gente le digo, cuando me dices, ¿qué? Pero ¿cómo que no voy a ir a mi empresa y esto, el otro? Y de hecho así es como caí yo a conseguir una visa. El caso es que, como lo entiendo, es una cosa es ser accionista de una empresa, otra cosa es ser el gerente de una empresa. Lo que pasa es que en México lo tenemos revuelto y sobre todo en empresas familiares. Te ponen las dos cachuchas en una. Claro. Pero en realidad deberíamos de verlo como separado, ¿no? Claro. Todo eso que dices, fíjate, yo abrí el negocio aquí en Estados Unidos con una visa de turismo. Y cuando regresamos un día a México, yo llevaba un montón de papeles del negocio en la cajuela. Y me detienen en Laredo, Texas, antes de cruzar a México. O sea, no un aduanal mexicano al entrar a México, no. Un aduanal americano antes de salir de Estados Unidos. Eso fue lo primero que me aterró. Dije, ¿qué está ocurriendo que no me dejan salir? Entonces, había una fila enorme y está un oficial con una computadora, como una tablet aquí en su pecho colgada, como de chaleco, y está tecleando cosas. Entonces está tecleando, de repente voltea, nos ve a nosotros, a mí y a mi esposa, y nos dice, ustedes, se va sobre nosotros, llega, baja el vidrio, ¿traen más de $10,000? Y le dije, yo pensaba por dentro de mí, ojalá. No los traigo. Ok, te voy a repetir la pregunta. ¿Traes más de $10,000? Entonces ya me hizo dudar que los traía.
¿no? Aunque jamás los había visto juntos. Entonces le dije, no. Ok, entonces ves a aquel oficial, quiero que te pares con él, y me manda revisión, paran todo el tráfico, nos envían ahí a un estacionamiento. El otro oficial llega y nos dice inmediatamente, ¿sí entendió lo que le preguntó mi compañero? Le dije, sí. ¿Cuánto dinero trae? No juntábamos $200. Ok, pum, se bajan, nos meten un cuartito por separado y suben un perro al carro a revisar 1000 cosas. Cuando terminamos nos explican que lo que estaban buscando era efectivo, no revisar nuestro estatus migratorio ni mucho menos. Yo creo que al sacar la foto de los rayos X que estaba ahí, ven todo el papelal atrás y dice, es puro cash esto, ¿no? Entonces nos revisan, no encuentran nada y mi miedo era que dijeran, tienes un negocio, estás trabajando allá, porque yo traía todas las facturas de compra y venta del negocio, entonces porque lo llevaba a México para que me hicieran la contabilidad de allá. Desde aquel entonces ya llevaba yo mi administración desde México. Me asusté tanto, yo creo que fue de los pocos días en mi vida que he sido blanco, y llegué a Monterrey blanco y me puse a investigar. Dije, es que no es posible que tenga que estar pasando por esto, tiene que haber alguna visa. Y empecé, hay una casa de promoción de San Antonio en Cintermex y fui a preguntar, me ignoraron, me mandaron a la American Chamber of Commerce, fui ahí, me dijeron, ¿por qué vienes aquí? Pues esto nada que ver. Y me dicen, ¿por qué no hablas al consulado? Y yo, ¿qué? ¿Al consulado? O sea, un miedo increíble, claro. Pero marqué. Y me trajeron de extensión en extensión hasta que me comunican. Pues ahora entiendo que quizá un vicecónsul o algo así, aunque ahí yo entendí que era el cónsul de Monterrey. El caso es que hablo con una autoridad y me dice, ¿qué se te ofrece? Es que mire, yo tengo estas preguntas, tengo un negocio. Pues es que no es ilegal tener un negocio. Y yo le dije algo, pero ¿quién me asegura que el señor en el puente me va a dejar cruzar a ver mi negocio? Dijo, ahí tienes toda la razón, es criterio de él. Entonces me dice, bueno, pues mira. Porque acababa de yo ver una noticia donde Emilio Azcárraga compra Univisión en Florida. Y yo decía, ¿quién le permite a Emilio Azcárraga ir a ver Univisión? ¿Qué visa tiene o cómo hace para hacer eso, no? Entonces yo le doy el ejemplo a la señora. Dice, mira, hay una visa E2, así, así. Pero dice, ¿tú la puedes tramitar por tu cuenta? Pero te recomiendo que lo hagas con un abogado. Para nosotros siempre es más profesional y confiamos más en un caso que nos lo presenta un abogado y no una persona por sí misma. Y así es que empecé a investigar de la E2 hasta que encontré un abogado que se acaba de retirar, el buen Todd Rubin, que incluso hablo de él en mi libro como un ángel, porque no lo conozco en persona. Todo fue por teléfono y por email. Entonces, hace un par de meses que hablé con él, le decía, Todd, yo no sé si realmente existas. Y lo dice así en el libro, ¿no? Y me dice, no, sí existo, pero ya me retiré. ya dejé mi licencia. Pero el caso es que así es como descubro esa visa. Pero con los años me doy cuenta que hay un montón de visas diferentes que si yo las he conocido, dudo que tuviera una E2. Como la tengo, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante antes de empezar a hacer movimientos, porque también para cuando yo quiero tramitar la E2 ya había hecho mis batideros y el abogado, no, tenemos que arreglar esto y esto. Entonces, todo trabajó un año conmigo para reunir los requisitos y presentarnos a obtener la visa. Y nos la dieron sin problema. Nunca nos han puesto ningún pero porque estaba súper... El expediente hasta nos felicitaron siempre de que, ay, qué completo, y etcétera, muy profesional. Pero lo que voy es que todas las opciones, pues no las conocía. Y si les hubiera conocido, quizá hubiera tenido una E1, no una E2, o quizá hubiera podido tramitar una L, hubiera podido hacer otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, la información es importante y por eso lo que dice Diego de conocer hasta dónde podemos estirar la B1, B2, creo que es bien valioso. Es muy importante que cualquier trámite, siendo mexicano de otro país que no es Estados Unidos y quiera hacer negocio en Estados Unidos, saber tus limitaciones, saber cómo hacen las cosas bien, porque nomás hablando de negocios, sin tocar el tema migratorio, es bien diferente hacer negocio en México que hacer negocio en Estados Unidos. Entonces, si te puedes apoyar de un abogado de inmigración o de un consultor que te pueda apoyar en cómo abrir un negocio en Estados Unidos, muy recomendado.
porque cualquier detallito, como te dijo el abogado, es que hay que arreglar esto y lo otro, cualquier detallito puede llegar a causar una negación, puede llegar a causar que esta empresa ya no funcione, hay que hacer otra, y puede causar problemas muy, muy grandes que te pudiste haber evitado si llegas a hablar con un abogado o con un consultor desde antes de empezar todos estos trámites. Sí, y yo lo que he tratado de hacer al compartir mi experiencia, porque pues obviamente, como bien dices, necesitas al abogado de migración, necesitas al contador que te explique el tema fiscal y necesitas un abogado corporativo que te explique otras implicaciones legales de contratos, propiedad intelectual, etcétera. Entonces, se vuelve interesante porque necesitas algo bien integral. Y pues tú tienes una especialidad, aquel tiene la otra y el otro tiene la otra. Entonces, el juntarlo es donde creo que hay una gran oportunidad. Sí. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con mis redes sociales, compartiendo mi experiencia como migrante y emprendedor. Que por cierto, pues ahí está el libro, edmundotreviño.com, si el que lo quiere descargar es gratis. Otro tipo de visas. Tú dices esas todos los 3 pilares, pensando en negocios, ¿no? Si me llega un cliente el día de mañana, yo empiezo con esas 3 opciones. Ajá. Le voy a decir, ¿importas? No. ¿Quieres un negocio propio? Sí. Ok. Hasta la de 2. Entonces, esos son mis 3 puntos de partida cuando llega un cliente que no sabe bien qué es lo que quiere hacer. E1, E2, EB5. La EB5, no me encanta que empiecen con la EB5. ¿Por qué? Porque en vez de cambiarte de país es un shock cultural enorme. Entonces, que llegues y me dices, yo viví en México toda mi vida, pero ahora quiero vivir en Estados Unidos. Quiero la residencia, quiero la EB5. Oye, espérate. A ver, la EB5 ya eres residente. Una vez que eres residente ya hay que pagar impuestos, ya te comprometes a ciertas cosas que con una visa no. Entonces yo le digo, a ver, ahí está la EB5, no se va a ir. Están estas 2 opciones. Mete el pie al agua primero, te gusta, no te gusta, y luego ya comprométete, sí. Y mucha gente sí se compromete. Me dicen, oye, le saco la de 2 por 3, 4 años. A los 2 años me siento más, me gustó, me encantó Estados Unidos, que Estados Unidos es un excelente país para vivir, yo creo que todos lo saben. Oye, me quiero quedar. Órale, ya exploramos si la EB5, una EB1C, una EB2 NIW. Hay opciones, pero por eso me gusta primero ofrecer algo temporal, algo para que veas cómo es la vida en Estados Unidos, que te guste, que te acoples, que tus hijos te acoples, tienes familia, y luego ya vemos qué tipo de residencia, qué tipo de trámites hacemos para que ya te quedes aquí permanentemente. Ahorita que mencionabas de cuando empezábamos la visa de los millonarios, la EB5, que te obliga a las listas de espera de China y de la India. El otro día vi unas estadísticas de Bloomberg donde hablaba de migración de millonarios, de dónde salen y a dónde se van. Los países donde más salen los millonarios son precisamente China y la India. Y a donde más se van es a Emiratos y a Estados Unidos. Y la gente dice que este país está en decadencia y no sé qué tanto, lo que quieren vender aquí abajito de la frontera, ¿verdad? Pero lo cierto es que muchos siguen queriendo venir acá, definitivamente. Sí, definitivamente Estados Unidos es un país de oportunidades. Por tan más mal que esté Estados Unidos, sigue siendo un país donde si quieres lograr algo lo puedes lograr echándole ganas. Entonces nunca va a dejar de ser un lugar popular para venirse a vivir con tu familia si quieres sobresalir o si quieres un cambio de vida o si quieres seguridad financiera. Estados Unidos siempre va a estar ahí. Yo creo que falta mucho tiempo para que Estados Unidos deje de ser potencia mundial. Sí, y luego lo otro que comentabas, pero también no es para todos. Yo recuerdo en 2008, 2009, que se viene bien duro el tema de la inseguridad en México y empiezan a huir muchas personas, llega mucha gente a Woodlands. Después había hasta un chiste que decía, ¿cómo es que un mexicano se devuelve de Woodlands con $1 millón en la bolsa? Y la respuesta es que llegó con 2, ¿verdad? Porque pues perdió 1 en el camino. Sí. Y yo recuerdo a una persona, literal, así me dijo, Edmundo, es que pues yo salí de México por no sé si secuestro, pero al menos sí extorsiones, me amenazaron y etcétera, y me traje a mi familia de volada, porque me pedían una lana, ¿no? De derecho de piso por el negocio, lo que fuera. Un año después me di cuenta que me salía más barato pagarle el derecho de piso a aquellos que mantener a mi familia aquí. Porque mi familia nunca entendió que no estábamos de vacaciones o que no vinimos de compras. Entonces, pues imagínate estar en el mall de Woodlands cada 8 días, pues si te dan unas friegas, ¿verdad? Que dices, no, mejor le pago a aquellos. Sí. Entonces, no es para todos. Y ahí es donde recuerdo lo que decía pues ese abogado amigo también, que decía, por eso es más importante el negocio, más que la visa. Claro. Porque necesitas generar lo suficiente para mantenerte. Porque me han tocado ver empresas que no dejan de fondear. Al revés, en lugar de mandar dinero de aquí para allá, les mandaban a Estados Unidos para fondear, porque nunca vendieron lo suficiente para cubrir los gastos fijos, ¿no?
Sí, y por regular, fíjate que no es que el negocio no sea bueno, es que la forma de administrar negocios en México, lo que se acostumbrado a hacer en México, lo quiere venir a hacer Estados Unidos y así no funciona. Entonces hay que educarse de cómo administrar negocios en Estados Unidos, de cómo vas a poner tu negocio mexicano en Estados Unidos, de tu cliente en Estados Unidos es diferente al cliente en México. Entonces todo eso hay que educarse de cierta manera para poder ser exitosos en Estados Unidos. Si tú quieres venir a hacer lo mismo que haces en México, puede que te vaya bien, pero puede que te vaya mal. Entonces tienes que acoplarse a la cultura americana y saber que son diferentes las cosas. Sí, y Diego y yo hemos platicado mucho incluso de la barrera cultural. El otro día subí un video saliendo de una expo en Las Vegas y ya no era conmigo, le había pasado a un amigo que importa productos mexicanos hacia Brasil y dice, no hombre, es que ustedes los mexicanos ya me cansé y son bien irresponsables y esto y el otro. Pero lo ves internamente en México y la gente ya está acostumbrada a esa forma de hacer negocios. Y vienes aquí, pues no es así, o sea, tienes que cumplir las expectativas, tienes mucha más competencia, etcétera. Y pues yo hablo mucho de esa barrera cultural. Y por eso he venido insistiendo y obviamente junto con Diego hemos platicado mucho de la diferencia de empezar de cero un negocio a mejor invertir o comprar uno ya existente. Uh-huh. Porque ya rompes mucho con el problema de la barrera cultural. Si de por sí emprender es complicado, sí, emprender internacionalmente más por esa barrera que tú mencionas. Entonces, la oportunidad que vemos es, ok, pero si el negocio ya está establecido, ya está corriendo, ya está funcionando, simple y sencillamente el dueño se está retirando y por eso busca quien le compre, uh-huh, pues ahí te puedes ahorrar un gran dolor de cabeza, ¿no? Porque ya hay flujo, ya hay empleados, etcétera, y puede convenir. Adquiriendo un negocio, tú puedes también obtener una visa, ¿no? Correcto, no simplemente, no solo un negocio nuevo, también un negocio existente. Puedes comprar el negocio ya operando. Es más, puedes comprar la mitad del negocio si quieres y con eso calificas. El requisito, uh-huh, es que el 50% más sea de mexicanos o sea de tu nacionalidad para que puedas aplicar a la visa de inversionista. Uh-huh. Entonces, igual hay un negocio donde solo quiere vender cierta parte, también puede ser opción. Uh-huh. También puede ser opción. Y de repente dentro de las letras de las visas, Tomás, la visa de transferencia, la L, ¿también pudiera aplicar en un momento dado algo, si no para el dueño, a lo mejor un gerente que mandes, etcétera, en una adquisición o en un emprendimiento? Sí, la L es un excelente segundo paso. ¿Por qué segundo paso? Porque la L requiere que ya tengas una estructura de empleados, una estructura de negocio más completa, que igual y un startup, igual y un negocio nuevo no tiene. ¿A qué me refiero? La L1A, que es la de ejecutivos, está la L1A y la L1B. La L1B no lo voy a tocar porque es un negocio muy diferente, pero la L1A, que va más de lo que estábamos hablando, es para ejecutivos y dueños de empresas. Paso número 1, requisito número 1 es que las empresas, la mexicana o la de tu país de origen y la de Estados Unidos, estén afiliadas. ¿Qué es afiliadas a ojos de inmigración? Que la misma persona o el mismo grupo de personas controlen las dos empresas. Que sean empresas hermanas o que el 50% más sea controlado por las mismas 2-3 personas y ya son afiliadas a ojos de inmigración. Y el segundo requisito, que es el más importante, es que seas ejecutivo en México y ejecutivo en Estados Unidos. Ejecutivo, la forma más fácil que te la puedo poner, y varía de caso a caso, pero lo más fácil es que tengas a gerentes abajo de ti y que esos gerentes tengan empleados abajo de ellos. Okay. Con un mínimo de 10 empleados en total. Mínimo. Es un caso muy en la línea si me tomando con 10, pero hay que tener 10 en México y 10 en Estados Unidos con esta estructura de pirámide donde tú eres gerente de gerentes. Okay. Y eso es como tramitamos la L1A. ¿Por qué la L1A es tan popular y por qué la gente la quiere? Porque la L1A te lleva a la residencia. La L1A tiene los requisitos muy similares a lo que es la EB1C, que es el proceso que te lleva a una residencia. Entonces tú al tramitar la L1A ya tienes un pie adentro con la EB1C que te lleva a la residencia. Pero obviamente tiene requisitos un poquito más exigentes, como bien dices, una estructura, porque la gente puede decir, pues 10 empleados. ¿Cuánto te cuestan los 10 empleados en Estados Unidos? Sí, es correcto. Entonces implica que tienes que generar una lanita, ¿no? Oye, Tomás, ahorita mencionaste el tema de si te mando, y bueno, entiendo que evidentemente hay alguien con quien aplico, que también en este tema hay muchas dudas para la gente. Cuando estas visas, ¿con quién se presentan? Me queda claro que la mayoría de gente va a abogar por hacerlo con un abogado, pero habrá gente que tiene la valentía de preguntar si lo pueden hacer por ellos mismos.
Entonces, en relación a cómo se aplica, con quién se aplica, cuánto se tarda, entiendo que cada caso va a variar, pero todas las visas se ven con una misma entidad o según la visa varía con quién me va a mandar mi abogado, cuánto tiempo me tardo en prepararla aproximadamente si vengo desde cero, qué pasa si o cuáles son los pecados que puedo cometer a la hora de elegir un abogado, casos reales que conozcas, que cobren en exceso, que no entreguen, no sé, me gustaría profundizar en eso porque... hemos escuchado mucho. Sí, hay muchos casos de terror que llegan de repente. Pero mira, antes de meterme a dónde aplicar y con quién aplicar, hay que entender que hay dos tipos de trámites. Uno que es una visa y otro que es una I-94, el famoso permiso. Sí. La visa solo te la dan en consulados fuera de Estados Unidos. El consulado por definición tiene que estar fuera de Estados Unidos, si no, no es consulado. Claro. ¿Okay? Y el permiso solo te lo dan dentro de Estados Unidos. El permiso te lo dan al entrar por el puente, al entrar por el aeropuerto o mandando una solicitud dentro de Estados Unidos con el famoso USCIS. ¿Okay? Entonces, si tú quieres una visa, forzosamente con consulado. Y dependiendo la visa, depende el consulado. Por ejemplo, en México, la E2 solo es Ciudad Juárez y Ciudad de México. Y se acabó. Son los únicos consulados capacitados para ese tipo de visa. La E1, Monterrey y Tijuana, y se acabó. Y esto puede cambiar después. Si están viendo este podcast un año después, cambian donde... pues a mí me tocó sacar la E2 primero en Monterrey muchas veces y después me tuve que ir a Ciudad Juárez. A Ciudad Juárez, que era el único. Era el único. Hace poquito cambió también a la Ciudad de México. Porque se saturaron. Exacto. Sí. La TN, que es una lista de trabajo, antes era en todo México, ahorita nomás es Guadalajara, Ciudad Juárez y Ciudad de México. Entonces, se están centralizando más, están especializando más en cada consulado. Entonces, depende de la visa, depende del consulado. Okay. Ahora, ¿qué recomienda el abogado? Siempre trata de tramitar una visa contra un permiso, a menos que se te haga imposible salir de Estados Unidos para hacer el trámite. ¿Por qué? Porque si yo saco un permiso, te doy tu permiso de 2, ahora ten tu permiso de 2, es de 2 años, puedes estar aquí 2 años legalmente trabajando, viviendo, tus hijos en la escuela, todo. Al salir, ese permiso se elimina por completo, a menos que tengas una visa para poder regresar. La visa es el carro para entrar a Estados Unidos. El permiso es lo que te permite estar dentro de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, si no tienes carro para entrar a Estados Unidos, no puedes entrar. Tengas 1000 permisos E2, no vas a poder entrar porque la visa es lo que te deja entrar. ¿Okay? Entonces, por eso yo recomiendo que la visa sea tu primer meta y luego ya el permiso te lo dan en automático al entrar. No es necesario tramitar un permiso con USCIS si tienes la visa. ¿Okay? Entonces, de hecho, todos los abogados que yo conozco es la visa si se puede y si no, vemos lo de un permiso. Y es que eso causa un estrés que no te imaginas. Ahorita platicábamos de cuando la visa la daban solamente por un año, la E2, en reciprocidad con el gobierno mexicano, porque esto lo empieza nuestro gran gobierno, que siempre ayudándonos. Pero entonces yo estaba renovando cada año, pero el permiso era por 2. Pero el tema es que el estrés entra en lo que mencionas, que si en el consulado están buscando especializar es porque la ley es tan extensa y tan compleja y tantas visas que se vuelve complicado para ellos, ¿verdad? Entonces tratan de, pues mejor gente que sepa mucho de E2, al menos, ¿no? Pues ahora imagínate en el puente. Los oficiales a mí me decían, oye, esta visa, ¿qué onda? Y luego pues me daban permiso por 6 meses y el abogado, no, te lo tienen que dar por 2 años. Y yo, ¿cómo me peleo con una gente aquí en el puente? Ven tú, ¿no? No me importa lo que diga tu abogado, él no me va a enseñar aquí, que bla, bla, bla. Y, oiga, disculpe, y un supervisor y con miedo de que te dé un patadón y te devuelva y ahí estás, ¿no? Entonces, y sobre todo... Lo raro era que en ocasiones entraba con la visa recién obtenida, pum, permiso por 2 años. Perfecto. Entonces, de entrada ya como que parece ilógico esto. ¿Cómo que tengo una visa por 1 año, pero el permiso por 2? Sí. Y luego cuando volví a entrar, pero ya cerca que se iba a vencer la visa, no, la visa te la van a dar por 10 días porque en 10 días se te vence. Exacto. Entonces, ¿qué hago? A mí me tocó quedarme a veces fuera de Estados Unidos por meses esperando que me dieran otra visa por esos temas, ¿no? Sí, tienes el permiso, pero no puedes ir a México, no puedes salir a ninguna parte porque estás atado, ¿no? Entonces sí tienen mucha razón en cuanto que la visa la debemos de tener vigente de preferencia y pues más ahora que este tipo de visas se las dan por 4 años. Sí. Y luego no falta la persona que me diga, porque es cierto lo que voy a decir. Visa vencida, permiso vigente, puedes viajar a México, Canadá y puedes volver a entrar sin ningún problema. Eso es la ley. Que el oficial que le toque la entrada sepa la ley,
Ese es un caso muy diferente. Exactamente. Es muy diferente. Entonces me dice mi cliente, no, tú no me quieres cobrar para la visa. Le digo, no es que te quiera cobrar, es que si te toca a alguien que no sepa, te quedas en México, te quedas en Canadá y a ver quién maneja tu negocio, a ver quién se queda con tus hijos. O sea, es algo que tienes que tener en mente porque tristemente no todos los oficiales conocen la ley tan bien como la deben de conocer. Y tampoco es culpa de los oficiales. O sea, el 80-20, que es un business rule global. 80% of the time, 80% del tiempo, no van a ver ese caso. Entonces no lo van a estudiar como lo deben de estudiar porque pues, están enfocados en otras cosas, contrabando, gente que cruza ilegal. Entonces tienen otros problemas que pues no les permite que se enfoquen en este nicho de la ley que esta persona quiere entrar con la visa vencida. En automático pues, está vencida, ¿cómo vas a entrar? Entonces, pues tristemente no estamos en una no tenemos un gobierno que nos permite educar a todos los oficiales, a los miles de oficiales que tenemos en frontera y en aeropuerto para que sepan todas las leyes de inmigración. Entonces tratamos de hacerles la vida más fácil a ellos también y menos estresante al cliente, ¿verdad? Porque si el cliente va preparado, el oficial más fácil va a poderte dejar entrar. No, yo soy testigo del estrés. O sea, definitivamente te creo. Tengo 20 años con esta visa. Obviamente se renovaba cada año, permisos, extensiones, no, mejor la visa y ahí estás. Ya no sabes ni qué hacer. Porque luego también nos tocó épocas que había esperas de 5 o 6 meses para poder ir a una cita, etcétera. Entonces, muchísimo estrés y luego cruzar. Y me tocó también cuando sí había la I-94 en el cartoncito, en aquel papel blanco que te llenaban y luego desapareció. Y luego deja tú, llegaba yo con el I-94 del aeropuerto, que donde primero desapareció fue en el aeropuerto. Entonces nomás te sellaban y entonces me metía en línea a i94.gov o algo así y descargaba mi I-94 y con un papel impreso en mi computadora me iba a cruzar a ver si me dejaban porque no tenía opción. O por ejemplo te decían, ya te llegó la cita, entonces tenías que ir a las huellas y esperar un mes a que te pidan después el pasaporte. En ese mes yo decía, pues me voy a ir a otra vez de regreso a ver si me dejan pasar. Y llegaba con ese papel impreso. Me veía el oficial y ¿esto qué es? Sí, ese año entonces, donde cambiaron, métete allá adentro y no sé qué. Y luego te checaba y que tuvieras la bendición que te tocó un pelado que diga, sí tiene permiso, sí puede pasar. A veces se daban debates entre ellos y casi creo que pues avienta la moneda, voy a ver si lo dejamos pasar a y me dejaban pasar. Pero sí tiene todo un tema, ¿no? Ese año donde desaparecieron las I-94 físicas fue un tema con todos los clientes y más en frontera. Aeropuerto, como quiera, son los primeros que capacitan, pero los de la frontera, muchos no les dejaban pasar y cómo le hago y a ver, marca y fue un estrés para el cliente y para el lado que, pero bueno. Sí, y lo que sí yo voy a decir es que teniendo una visa, una E1, una E2, el trato sí cambia muchísimo del oficial en el puente, en el aeropuerto y hasta en los consulados. Yo recuerdo muchísimo una vez que me tocó ir a renovar, los guardias de policía de Nuevo León se sentían los cónsules, te trataban como perro, me van a disculpar a los perros porque te trataban muy mal. Y cuando dije, ¿y usted qué viene? ¿Y por qué está aquí? No, es que me dieron cita a tal hora, visa 2. Disculpe, ingeniero, por favor, párese aquí, que no le dé el sol. No, pues ya aprieto, ya estoy, ya que, ¿verdad? Pásele por aquí y aquí, siéntese, ahorita usted, aquí lo van a atender. Y nunca hice filas. O sea, el trato cambia radicalmente. Claro, sí. Recuerdo mucho un vicecónsul, el de la ventanilla, que me dice, su visa está aprobada, ya salgo. Y me devuelve el expediente y me dice, por favor, discúlpenos, no le puedo dar por más de un año por reciprocidad. Él pidiéndome disculpas. O sea, claro, sí. No, y un hombre, lo que te fijas, ahí vengo luego. No pasa nada, imagínate. En el puente, una vez en Dallas llego y yo traía un montón de muestras de México. Me mandaron a revisión nuevamente y el que me está revisando me está poniendo una regañada de por qué traes esto es indebido y no sé qué. Dame tu visa. Y se la doy. Oh, no, discúlpeme. No, usted puede lo que usted quiera. Casi creo. No. Sí. Ay, sorry. Cambian un montón. Entonces, sí les recomiendo que hablen con un abogado y que se platiquen. Y si esto más mejor, pero que sí analicen la oportunidad de una visa porque son más accesibles que lo que pensamos que son. Yo la verdad lo vi. Yo no tenía millones de dólares para venir a invertir cuando empezamos. Siempre he dicho que estas visas son de los mortales. Acérquense a preguntar porque hay opciones. Entonces, E1, E2, de repente a lo mejor sí una L. Para profesionistas está la TN, que un día también platicaremos bien a detalle, que tiene una oportunidad enorme. Entonces,
Creo que hay muchas opciones y nos hace falta aprender. Y me gustaría, para terminar, Diego, que nos enfoquemos al tema del negocio. Si yo les invito a que inviertan en un negocio o que compren uno, creo entonces que nos tenemos que enfocar más a eso, al negocio, a seleccionar bien de qué se trata, el análisis, cómo puedes hasta financiarlo, la compra de un negocio en parte, ¿no? Mientras que tú tengas control, 50%, etcétera. Yo recuerdo que me dijeron en su momento, y creo que hasta mi suegro nos prestó dinero para completar una cantidad. Y no, pues es que adquiriste un riesgo. Tú adquiriste el préstamo, lo arriesgaste, pues es válida la inversión. Y después de todo es donde entra la visa. No es primero la visa, después el negocio. Es primero el negocio, después la visa. Es correcto. Yo a los clientes les digo, la visa es mi trabajo, el negocio es el tuyo. Si tú haces tu trabajo, yo puedo hacer el mío. Entonces, si el negocio sale, la visa sale. De alguna manera u otra la acomodamos, ¿verdad? Porque eso es lo importante. Un país, aquí se inventó el capitalismo, o sea, casi, ¿no? Entonces, no. ¿Cómo es posible que no le vamos a dar visa a alguien que viene a mover dinero, no? Estimular la economía, es correcto. Pues bien interesante. Creo que merece que nos vayamos más a detalle con ciertas visas, pero no sé si tú tengas... No, ¿alguna duda o comentario, Diego? O todas las preguntas y mejor las grabamos en diferentes podcasts. Listo para profundizar en cada una de las visas. Pues si queremos conquistar América necesitamos una visa y necesitamos trabajar con un muy buen abogado. Así es que los invito muchísimo a que participen con nosotros en Comprando América, porque obviamente la confianza que inspira Tomás es mucha, y Tomás está como uno de nuestros grandes asesores aliados en Comprando América. Así es que si quieres saber más de adquisición e inversión estratégica de negocios en Estados Unidos y obtener una visa, ¿por qué no? Comprandoamerica.com. Y si te gustó este podcast, por favor dale like, compártelo y mándanos tus preguntas, porque estaremos platicando mucho más seguido con Tomás Reséndez, abogado de migración. Gracias, Tomás. Gracias. Gracias.